tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, gracias por iniciar esta semana con nosotros aquí en Conclusiones. Vamos a hablar de un tema que el día de hoy se define, pero que para muchos aún está pendiente en las formas. Estoy hablando de una reforma energética, pero que al mismo tiempo es una reforma constitucional. Esto ocurre en México y se lo planteo así. Desprecios. Yo quiero que me pregunten. Yo quiero que me pregunten. Quiero que me pregunten. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo quiero Que me pregunten. Pregúntame, ¿no? Que me pregunten. Pregúntenme. 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 Que me pregunten. Pregúntenme. Yo también quiero que me pregunten. ¡Pregúntenme! Reforma energética en México, sin preguntar, está lista para promulgación tras aval en los estados. Sus comentarios a través de las redes sociales esta noche, por favor, utilizando el hashtag o la etiqueta para el programa de esta noche, numeral ConcluMX o hashtag ConcluMX, la etiqueta es numeral ConcluMX. Si quieren hacer sus comentarios usando la otra etiqueta, también es bienvenida, numeral Conclusiones. No se olviden de hacer sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @FDelRinconCNN, @FDelRinconCNN. Si tiene preguntas para mi invitado esta noche, su cuenta en Twitter es @John M. Ackerman. John M. Ackerman, esa es su cuenta en Twitter, por supuesto. Hay encuesta en Facebook, como todas las noches, facebook.com/ConclusionesCNN. Y dice así: en México la reforma energética está lista para su promulgación tras el aval de más de la mitad de los estados en el país. Sin embargo, nunca se llevó a una consulta popular como plantean quienes se oponen a esto. Opción 1. ¿Tú crees que el aval de las legislaturas estatales es suficiente? Opción 2. ¿Crees que debió hacerse una consulta, pero la validas? Opción 3. ¿Crees que no debería tener validez sin consulta popular? Y la última opción, debió ser consultada, pero es lo mejor para el país. Esas son las opciones. Esta es la encuesta de esta noche y es en facebook.com/ConclusionesCNN, donde ve la mano con el dedo pulgar hacia arriba, donde dice me gusta o like. Si hace clic se suma. Si se suma es bienvenido, nos gusta. Es su comunidad, es nuestra comunidad. Facebook.com/ConclusionesCNN. La reforma energética aprobada la semana pasada por el Congreso mexicano sumó hoy el aval de 17 poderes legislativos de los 31 estados del país, recuerde que también está el Distrito Federal, lo que permitirá su entrada en vigor. Con los votos de los diputados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde, el Congreso de San Luis Potosí aprobó esta madrugada la iniciativa en medio de protestas de simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional Morena. Pero mi compañera Kavkazia Liz nos tiene un recuento de la jornada. Ponga atención. Desde Ankara, Turquía, donde se encuentra en visita de Estado el presidente Enrique Peña Nieto, expresó su reconocimiento a los legisladores locales que han ratificado la reforma energética. Sin duda es una reforma, como ya lo he señalado anteriormente, de alto impacto y de gran trascendencia, porque abre un espacio de oportunidad para el desarrollo energético del país. En 3 días, la reforma energética fue aprobada por los 16 congresos locales que eran necesarios para ser declarada constitucional y poder ser promulgada. El trámite, aunque rápido, no fue fácil en todos los congresos. En algunos de ellos se llevaron a cabo protestas por parte de quienes se oponen a esta legislación, entre ellos integrantes del Partido de la Revolución Democrática y del Movimiento Morena, encabezado por el ex candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Este movimiento acusó al mandatario mexicano de haber actuado de manera dolosa, dijeron, para despojar a la nación de su principal riqueza. Que quede claro, desde nuestra trinchera desconocemos la validez de la llamada reforma energética y convocamos a todos los mexicanos y mexicanas a luchar por todas las vías pacíficas y activas y a desconocer en la práctica por todos los medios posibles los alcances que pudiera tener la supuesta reforma energética. En las filas del Partido de la Revolución Democrática calificaron la aprobación de la reforma como un golpe al alma de la patria, dijeron, y señalaron que en el 2015 van por una segunda expropiación petrolera.
La reforma abre al sector energético a la inversión privada, permitiendo contratos con particulares, tanto en la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos. Se espera que el miércoles en la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se declare la constitucionalidad de la reforma y esta sea remitida al Ejecutivo para su firma. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México. Gracias a mi compañera Krupskaya Liz por este informe. Ahora, ante la aprobación de la reforma energética por los senadores y los diputados federales, surgió un video del movimiento El Grito Más Fuerte, donde personalidades como Gael García, Daniel Jiménez Cacho, Damián Alcázar, Eugenio Derbez, Héctor Bonilla, entre muchos otros, piden que se les pregunte si están o no de acuerdo con la modificación a la Constitución. Bueno, Eugenio Derbez, por ejemplo, se refiere a la aprobación de la reforma como una decisión arbitraria, poco democrática. Esto fue lo que nos dijo, escuche. Bueno, este movimiento, a mí me contactó Daniel Jiménez Cacho y me dijo, estamos haciendo, pues que queremos que se nos tome en cuenta, creemos que de repente la democracia no está siendo realmente una democracia y necesitamos juntarnos las figuras públicas para darle voz a los ciudadanos. Entonces nos juntamos entre varios famosos, conocidos, para poder exigir que se nos consulte, que se nos pregunte y no nada más que se tomen decisiones arbitrarias. Creo que es importante que se le consulte al país, a los ciudadanos, qué es lo que queremos, si estamos o no estamos de acuerdo en una reforma, por ejemplo. Y esa es la idea de esta campaña, que se nos pregunte, que se nos consulte y poder tomar una decisión inteligente y democrática, sobre todo. Y la cosa no termina ahí, ¿eh? Déjeme decirle que aún pues, se harán los esfuerzos por la vía legal, también por la vía política. Esto de acuerdo a la gente de oposición, a la gente del PRD, van a buscar revertir esta decisión que se está reportando el día de hoy. Pero vamos a analizarlo, si le parece, por partes y debió haberse consultado o no, porque legalmente y de acuerdo a la Constitución debió haberse tomado en cuenta la consulta popular o no debió haberse tomado en cuenta, o depende del cristal con que se mire. Se lo voy a preguntar a mi invitado. Vamos a dar la bienvenida. Es John Ackerman, usted lo conoce, analista internacional y catedrático de la Universidad Autónoma de México. Está en vivo desde allá, desde la Ciudad de México. Perdón, John, ¿cómo estás? Buenas noches, Fernando, un gusto como siempre. Igualmente, un gusto saludarte. John, te quiero preguntar, porque desde el planteamiento oficialista depende del cristal con que se mire el hecho de que debía haber o no debía haber consulta popular, ¿no? Cuando se toma en cuenta este tema de la reforma constitucional como un tema de ingresos y gastos del Estado mexicano, dicen, no tiene por qué haber una consulta popular. ¿Qué opinas acerca de eso? Sí, Fernando, mira, con esta reforma energética, como bien señalas, hay forma y hay fondo. Uno es la forma en que se apruebe, el otro es el fondo, lo que se trata. Los dos son igualmente importantes. El fondo es un asunto pues muy grave, Fernando. Realmente, si bien la propuesta que hizo Peña Nieto, el presidente Peña Nieto desde septiembre, ya era sumamente privatizadora, con respecto a el petróleo mexicano, de transferir el control del petróleo a empresas internacionales, la versión finalmente aprobada abre las puertas de par en par realmente a lo que se ha llamado un saqueo, un robo realmente del patrimonio nacional de los mexicanos y la transferencia de esta riqueza a las arcas, a la posición y al control de empresas internacionales petroleras como ExxonMobil, Halliburton, Royal Dutch Shell. Realmente sí hay un problema de fondo muy grave aquí con respecto a la privatización del petróleo y la corrupción que va a ir junto con esto, algo que nos ha afectado de manera muy grave a México. Con respecto a la forma, esto también es muy importante. Lo que más llama la atención son las prisas enormes, increíbles, con los cuales se ha aprobado esta reforma. Después de esperar más de un año para presentar una iniciativa, entre el momento de presentación de la iniciativa y la aprobación por el Congreso General Federal, fueron 3 días, y después se reunieron en época navideña, de noche, 16, 17, ya 18 cámaras locales para de repente avalar esta reforma. No hubo debate, bueno, hubo algunos intercambios de opiniones en el Senado de la Cámara de Diputados, pero no hubo lo que se llama debate
público con respecto a los costos y los beneficios de esta reforma que, insisto, es muy grave y puede llevar a México a un subdesarrollo aún más grave de lo que tiene hoy. Entonces, desde luego se tendría que haber debatido, se tendría que haber discutido, se tendría que haber consultado a la población, porque cuando ves las encuestas, la opinión pública es contundente. Entre 70 y 90% de la población está totalmente en contra de esta reforma. Entonces, yo leo a Washington Post, creo que fue hoy o ayer, celebrando esta reforma como un ejemplo de la democracia mexicana. Yo creo que más bien esto lo tenemos que poner de cabeza. La aprobación relámpaga, fast track, de una reforma sumamente agresiva hacia los mexicanos y con lo cual los mismos mexicanos están en desacuerdo, es un ejemplo del retorno del autoritarismo más voraz que tenemos en México. Esto es muy grave, Fernando. Estamos muy preocupados muchos, no solamente Morena, no solamente los partidos de izquierda, López Obrador, que incluso está enfermo, sino la sociedad en general. Ya salió el sábado a una gran marcha, va a haber otra este viernes, y si la reforma energética el año pasado ha generado una gran resistencia social, esta, estoy seguro, en las próximas semanas va a generar aún más resistencia. Lo que me llamó mucho la atención del artículo que estás citando, John, de parte del Washington Post, es que lo calificaba como un acto sumamente democrático bipartidista, ¿no? Pero habría que tomar en cuenta que, claro, en Estados Unidos el bipartidismo significa una cosa porque solamente hay dos partidos, ¿no? Republicanos y demócratas. Pero en México no es bipartidismo, hay muchos partidos más. No sé, un pequeño detalle para aportar a tu comentario. Pero vamos a otra realidad, John, si te parece, que es muy importante. Hay una preocupación, como tú me dices, no solamente de las izquierdas, sino, es cierto, de acuerdo a las encuestas, en la mayoría de la población hay un malestar porque no se le consideró, no se llevó a una consulta popular. Pero el malestar que vivía Pemex y que sufría Pemex, cuando estás hablando de que se llegó a 131,000 millones de pesos de pérdida, ¿no? Es a lo que se está llegando, y lo que se podría haber hecho con esto, de acuerdo a cálculos por parte de economistas, es enorme, John. Es decir, ¿por qué no pensar que puede haber una oportunidad para realmente rescatar a una industria como Pemex, que además tiene dentro de los principales puntos el precisamente no dar concesiones, sino que haya contratos, busca al mismo tiempo seguir protegiendo al hidrocarburo bajo tierra como parte de la propiedad de la nación? ¿Por qué no pensar que puede haber en estas leyes secundarias, que aún tienen que dirimirse perfectamente y detallarse, por qué no pensar que puede haber una cierta protección para que Pemex deje de ser una pérdida para el Estado mexicano, para que empiece a generar? Por supuesto, Fernando, yo creo que esto es lo que queremos todos los mexicanos y lo que quiere todo el mundo, que Pemex se fortalezca, que México como país y como economía se fortalezca y crezca. El problema con esta reforma es que no busca eso. Cualquier jurista, cualquier experto en políticas públicas, cuando ve esta reforma, te va a decir que la intención principal de esta reforma no es fortalecer Pemex, no es fortalecer la rectoría del Estado y el desarrollo de la economía mexicana, sino desaparecer a Pemex. Los artículos 25, 27, 28 han sido reformados, podemos hablar después o en otro contexto, o más específicamente sobre los detalles jurídicos, pero lo que dicen las reformas, dicen que Pemex se convertirá apenas un contratista más de la Secretaría de Energía, tendrá que justificar su control sobre algunos terrenos nacionales y se encaminará hacia su desaparición. Lo que se busca no es resolver la corrupción en Pemex, limpiar a Pemex, sino marginar y eliminar a Pemex para que las empresas transnacionales vengan y sean ellos los responsables de lucrar y producir el petróleo nacional. El gobierno mexicano podrá cobrar impuestos, podrá sacar un poco de lo que sacan los mismos empresarios internacionales, pero todos sabemos que el gobierno mexicano no tiene la fortaleza, y en particular este gobierno no tiene ni siquiera la intención de utilizar la riqueza petrolera para desarrollo, sino realmente hay una gran complicidad entre las petroleras y el gobierno. Déjame marcar una pausa, John, para regresar y seguir con esta charla contigo y este análisis que nos das desde tu perspectiva. Y me imagino, nada más para poner el antecedente de dónde parte John Ackerman para ese análisis, uno de los principales puntos dice así: elimina la presencia en el Consejo de Administración de Pemex del sindicato petrolero. Entonces, sus 5 representantes desaparecen del Consejo
de 15 miembros, quedando reducido a 10. Son 5 representantes del gobierno y 5 independientes. ¿Cuáles serían esos independientes? Vamos a verlo en la proyección y el análisis de John Ackerman cuando regrese después de la pausa. Por lo pronto sus comentarios, como siempre, a redes sociales, @FDelRincón CNN en Twitter, la tiene en pantalla, @FDelRincón CNN en Twitter. Y si quiere comentarle directamente a mi invitado es @John M. Ackerman, @John M. Ackerman. Ya regreso. Yo quiero que me pregunten. Yo quiero que me pregunten. Quiero que me pregunten. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo Quiero que me pregunten. Pregúntame, ¿no? Sigo con mi invitado John Ackerman, analista internacional y catedrático de la Universidad Autónoma de México. Desde la Ciudad de México estamos hablando acerca del tema de la reforma energética. Oye, John, hay que tomar en cuenta algo muy importante, tal vez la audiencia internacional no lo sepa y a veces a los mexicanos se nos escapa. Con esta reforma energética no solamente estamos hablando de Pemex, ¿no? Estamos hablando también de Luz y Fuerza, de lo que era la Comisión Federal de Electricidad, que también formará parte de esta misma reforma en cuanto a que se convierten en empresas productivas del Estado. ¿Por qué hay tanta inconformidad con el tema de Pemex y no es la misma inconformidad con el tema de la Comisión Federal de Electricidad? Fernando, los mexicanos sabemos muy bien que privatización significa corrupción. Lo hemos vivido desde hace décadas, Fernando. Tú mismo sabes muy bien estas privatizaciones de los años 90, de las carreteras, de los bancos, de las aerolíneas, de todos los sectores de la economía, terminaron fortaleciendo una gran oligarquía en nuestro país que acumula más y más y más y más riqueza. Y con esta privatización, tanto de la luz, qué bueno que lo mencionas, de la electricidad, como del petróleo, lo que vamos a tener son grandes oportunidades de negocios, eso sí, pero para unos cuantos, Fernando, no para el pueblo, no para los mexicanos, para unos cuantos. Por eso están de plácemes los editorialistas y los comentaristas en Washington, en las grandes empresas petroleras, porque ellos sí van a ganar, Fernando. El problema es que el pueblo mexicano no va a ganar, no se ve por dónde va a ganar esto. El poder va a ser enorme en manos del presidente de la República. Él va a poder determinar, pues casi unipersonal, con unos consejos a modo que se genera, quiénes les va a tocar cuál contrato, tanto para generación de electricidad como para el petróleo. Y va a desaparecer a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Eventualmente ahí está encaminado el proceso. Y con este poder, manejado por un gobierno como el que tenemos hoy, pues tenemos grandes oportunidades para más corrupción. Y esto es muy triste. El mismo Forbes hoy reporta sobre los grandes corruptos de México y hay muchísimos más. Y lo que tenemos que atender es ese tema. Y no es con la privatización ciega que vamos a resolver el tema, no es con la continuidad de esta ideología neoliberal ya trasnochada, Fernando, sino con una innovación, un fortalecimiento del Estado, no su debilitamiento, desapareció. Pero John, entonces, ¿cuál sería la propuesta? Digo, para entender entonces ahora desde otro punto de vista la gran pérdida que representa el hecho de que Pemex no sea funcional, porque no lo es, hasta el día de hoy no lo ha sido y no se le ha encontrado una solución. Esto representa también una gran parte del Producto Interno Bruto de México. Es decir, el que Pemex empiece a ser una empresa funcional puede traer, puede arrojar, puede derramar no solamente empleos, no solamente dinero, sino muchas otras cosas como el crecimiento económico del país, ¿no? Y hay proyecciones de economistas que lo dicen. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Cuál sería el ángulo correcto para ti? Si tienes un bebé en agua sucia, tiras el agua. Pero no tiras el bebé también, Fernando. Y esta reforma está tirando el bebé junto con el agua sucia. Hay que limpiar y fortalecer a Pemex, hay que fortalecer la rectoría del Estado y las ganancias para la ciudadanía mexicana, eliminar la corrupción, permitir que Pemex financie e invierta más en los campos petroleros, no tirar Pemex y todo el Estado mexicano por la borda y entregar todo lo que es el petróleo a empresas internacionales que podrán invertir, podrán no invertir, podrán pagar impuestos y por la historia que tenemos en México, muy probablemente no van a pagar impuestos. Tenemos grandes hoyos fiscales por las grandes empresas, desde Walmart hasta Televisa, no tenemos la capacidad instalada para controlar estas grandes empresas. Entonces, pues sí hace falta reformas, Fernando, no es que uno solamente diga que no a cualquier reforma, no, hay que hacer reformas, pero reformas que fortalecen el Estado y, por lo tanto, a México como país, y no se trata de regalar lo que es la riqueza nacional
a otras personas confiando que ellos nos van a salvar de fuera, cuando esto siempre ha sido una mentira desde hace décadas. La hemos visto con las experiencias de este tipo de políticas en México y en toda la región, francamente. Brevemente, John, porque se nos va el tiempo. Hay oportunidad, estaba escuchando a Dolores Padierna, ¿no?, hablar de la posibilidad, y bueno, no la posibilidad, la intención de ir a través de la vía jurídica, de la vía legal, y también a través de la vía política para tratar de revertir precisamente esto que estamos reportando el día de hoy. ¿Hay posibilidad, John, de que se pueda hacer algo? Yo creo que todas las vías se tienen que tomar, desde las vías jurídicas, las políticas, las consultas, la resistencia civil pacífica, desobediencia civil están planteando muchos, incluso se van a intentar todos los caminos, muchos actores diferentes, y estos siguientes meses van a ser cruciales. Yo aplaudo todos estos esfuerzos y creo que evidentemente todos tienen posibilidad de tener éxito. El asunto es que internacionalmente, Fernando, qué bueno que están platicando de esto, es muy importante que en el mundo conozcan los detalles, lo que realmente está ocurriendo en México, que no se vayan con la pinta de, bueno, sí, México, gran democracia y privatiza. Este es el discurso del pasado, es el discurso de la privatización como la gran solución. Tenemos que hacer nuevas soluciones innovadoras para el presente y en que participa la sociedad. Y habrá que esperar también, John, será muy importante el ver los 21 artículos transitorios que todavía tienen que detallarse y definir, de que esos son los que le van a dar el condimento adicional a todo lo que será esta reforma energética que es Pemex también y la Comisión Federal de Electricidad, que no se olvide. John, nos estamos viendo pronto para seguir hablando acerca del tema, se nos ha ido el tiempo, como siempre, un placer, saludos allá en la Ciudad de México. Un gusto, Fernando, un gusto como siempre. Gracias, muy amable, John Ackerman, que nos acompañó, usted ya lo conoce, aquí en Conclusiones. Hago una pausa y regreso para ver el resultado de la encuesta, si le parece. Vemos el resultado de la encuesta en Facebook. ¿Ustedes piensan que esta reforma energética no debería tener validez sin consulta popular? Ahí está. Gracias, buenas noches, soy Fernando del Rincón. Lo veo mañana, pásela bien.